Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia y Cocina. Aquí usted va a aprender ciencia relacionada con la cocina y viceversa. Básicamente, lo que vamos a hablar hoy es del aguacate, pero vamos a hablar de qué pasa ya molecularmente cuando yo corto el aguacate y su vida útil como que no se da, como que se empieza a colocar de forma amarilla, amarillenta, como que el aguacate empieza a adquirir una tonalidad como babosa, como amarillenta. ¿Por qué pasa eso y cómo podemos evitarlo? Y también muchos mitos que hay alrededor de eso, como por ejemplo dejar la pepa dentro del guacamole. Hoy vamos a desvelar esos mitos y eso detrás de la ciencia, básicamente. En este canal, si usted se queda conmigo y ve cada episodio o escucha cada episodio, va a aprender ciencia poco a poco. Sé que algunas cosas son bastante complejas, pero a medida que las vamos repitiendo en capítulo a capítulo, capítulo a capítulo, sin ningún esfuerzo, usted va a aprender ciencia. Es imposible que usted no aprenda ciencia fundamental o básica a través de este episodio. Mi nombre es David, quien nos acompaña y he sido docente por más de 8 años, así que bienvenidos a este canal donde van a aprender ciencia detrás de los alimentos. Lo primero que tenemos que ver y que entender para empezar este capítulo es empezar a comprender un poquito qué tiene que ver el aguacate con todo este proceso de oxidación o de que se pone amarillo. Y vamos a meternos molecularmente allá, dentro de las moléculas, y quiero que recuerde algo. Generalmente los seres vivos, todos, y un alimento pues estuvo vivo alguna vez, está pegado a un árbol, es un ser vivo, estamos compuestos de células. Pero las células están compuestas de millones y millones de átomos. Es bastante complejo entender eso, pero así sea una célula que usted no alcanza a ver, está compuesta de millones y millones y millones y millones y millones de átomos. Y los átomos forman moléculas, o sea que una célula también está compuesta de millones y millones y millones de moléculas. Y después viene pues la organización completa de la célula que forma un ser vivo, y ese ser vivo pues forma lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, usted, que está compuesto de millones y millones de células, y cada célula esa está compuesta de millones y millones y millones de moléculas, y esas moléculas a su vez están compuestos pues lógicamente de átomos. Entonces hoy vamos a irnos a meter allá a esas moléculas para mirar qué es lo que pasa y qué reacción es la que sucede con ellas en este sentido. Lo primero que tenemos que ver para irnos de lo macro a lo pequeño, es empezar a entender de dónde viene el aguacate, o esa relación del aguacate o palta o abocado que se tiene con la cultura humana. Y básicamente lo encontramos en Puebla, México, hace más o menos unos 10.000 años atrás. Recuerde usted que estamos en el año 2025. Si nos devolvemos 2025 años, quedamos en el año cero, y 8.000 años atrás el aguacate ya era usado por algunos pueblos indígenas en Mesoamérica. La, el pueblo que más, digamos, que más tuvo esa relación con el aguacate fueron los aztecas, que están ubicados, pues, digamos, allá en Puebla, México, y en toda la región de Mesoamérica, una vasta región de Centroamérica. Y ellos tenían un lenguaje. El lenguaje que hablaban era el lenguaje náhuatl. Y el náhuatl era como decir el inglés, o hablar español, o hablar alemán. Pues en ese caso los aztecas hablaban un lenguaje que se llama náhuatl. Y cuando ellos vieron el aguacate, y uno ve el aguacate o ve un árbol de aguacate, parece como si fueran dos testículos colgados. Pues porque da la apariencia de que fueran como dos testículos, y ellos pues al aguacate lo llamaron aguacal, de ahí viene su nombre. Y le dieron propiedades afrodisíacas y propiedades sexuales. Y pues porque evidentemente cuelgan del árbol como dos testículos. Y básicamente pasó mucho tiempo, o sea, hubo una relación cultural con el aguacate desde los aztecas de mucho tiempo, y tuvieron que pasar más o menos 8.000 años, o sea, 1.200 años atrás, para que ellos empezaran a hacer una receta que es muy importante, que ellos la llamaron aguacamolí. Y molí es por mole o salsa, y aguacá por aguacate. O sea, cogieron el aguacate y formaron un tipo de salsa, como una especie de puré,
y ya en esa época le agregaban chile, cebolla, lima y limón. Lo interesante es que esto es la receta básica del guacamole actual que nosotros conocemos. Básicamente el guacamole ya utilizaba limón, que es uno de los años después, muchísimos años después, los científicos empiezan a descubrir que el limón es uno de los ingredientes que va a evitar la oxidación del aguacate. Pero pues vamos despacio. Entonces, avanzó el tiempo después de que se inventó el guacamole y pues el aguacate básicamente era muy conocido por pueblos criollos, es decir, por pueblos de Mesoamérica, pueblos que cultivaban el aguacate, porque básicamente la vida útil del aguacate es muy corta, es decir, tiende a dañarse mucho y es muy difícil exportarlo de un lugar a otro sin que se deteriore o se dañe. Hasta que en 1920 en California un granjero, un agricultor llamado Rudolf Haas inventó una variedad de aguacate y la patentó en 1935. El aguacate pues debe su nombre a esa variedad, es el aguacate Hass. Y el aguacate Hass tiene una especialidad, es que tiene como una piel mucho más gruesa y como más rugosa y tiene la capacidad de resistir mucho más. El aguacate está clasificado como un fruto climatérico y cuando hablamos de un fruto climatérico quiere decir que es un fruto que después de que yo lo corto del árbol tiene la capacidad de seguir madurando. Es decir, yo puedo tener un aguacate en verde y dejarlo verde por bastante tiempo y él va madurando después de cortado el árbol. Hay frutos que no les pasa eso, que se llaman no climatéricos. Es decir, que yo los corto y no maduran más. En caso de aguacate y de otros, por ejemplo, como el banano, entonces ellos, ¿qué pasa? Cuando se cortan se pueden cortar en verde y a través del tiempo ellos siguen madurando. Eso es una ventaja para la vida útil del aguacate y para poderlo exportar. Además que el aguacate tiene una piel, como les dije, más gruesa y más rugosa que le permite tener una vida útil como mucho más grande. Y desde ahí pues digamos que el aguacate se empieza como a comercializar mucho más. Lógicamente también obviamente se cultiva en otros lugares, pero ya es un aguacate conocido, comercial, que se ha comercializado y que se ha utilizado por bastante tiempo. Para poder entender un poco el aguacate desde la biología y desde la ciencia tenemos que irnos a la botánica. Y para entender la botánica del aguacate tenemos que primero clasificar todos los seres vivos y siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a estar haciendo hasta que ya ustedes allá entiendan este concepto. Y usted piensa en todos los seres vivos del planeta Tierra. Y los seres vivos incluyen muchas bacterias que están adosadas en este momento en su piel. Usted no las ve, pero donde usted ponga su mano y donde esté mirando, se va manejando, pues básicamente dentro del carro está lleno de bacterias. Si usted abre una cicla, pues dentro de la cicla usted lo que va a tener es bacterias por todo lado. Las bacterias están en todo lado. Y no son las bacterias, insectos, ácaros y plantas que usted ve por todo lado. Son muchísimos y muchísimos seres vivos que hay en la actualidad. Para poder entenderlo, los biólogos tienen que clasificarlos. Y una de las primeras clasificaciones, y es la que nos vamos a aprender hoy, o que ya nos debemos, digamos, tener aprendida, es que podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Muy fácil, solamente lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Un primer grupo que tenemos son las que tienen células procariotas, se llama dominio procaria. Y ahí solo vamos a incluir las bacterias y las arcaes. Recuerden que las bacterias son organismos que no se ven, pero que nos enferman y que son muy famosos. Y esas células son como mucho más pequeñas, no tienen núcleo definido y no tienen casi organelos adentro. Y los demás seres, todo lo que usted vea con sus ojos, las plantas, los insectos, nosotros tenemos un tipo de célula que es mucho más grandota, que es una célula que es eucaria. A esos organismos los metemos dentro del dominio eucaria, es decir, nosotros compartimos con las plantas una célula que es gigante, que tiene núcleo y que tiene mucha más cantidad de organelos. Abajo del dominio generalmente tenemos los reinos. Nosotros pertenecemos al reino animal y las plantas pues pertenecen al reino plantae. Y es un gran y vasto número de vegetales que hay en el mundo. De hecho, yo pensaría que lo más dominante que hay son las plantas, están por todos lados, o los organismos fotosintéticos. Y una de las características es que pueden hacer fotosíntesis, son autótrofos, producen su propio alimento, no tienen que como nosotros ir a cazar, ir a buscarlo, sino que ellas quieticas lo logran hacer. Pero más abajo, y es lo que nos vamos a concentrar acá, está la familia Lauraceae.
La familia es donde yo meto un montón de individuos que son diferentes, especies que son diferentes, que no, una especie no se puede reproducir entre ellos, o sea, varias especies que no se pueden reproducir entre ellas, que son especies como nosotros, por ejemplo, y los simios, no podemos, y las metemos ahí, las metemos en una gran familia que se llama la familia Laurasia. Y la familia Laurasia es bien interesante porque miren que ahí va a estar el laurel, la canela y también el aguacate y otros organismos. Y uno se preguntará, oiga David, ¿y qué tiene entre común? ¿Qué tiene en común el laurel, la canela y el aguacate? Porque los biólogos los meten en la misma familia, en la familia Laurasia. Y básicamente tienen cosas en común. Dentro de las cosas en común que encontramos es que tienen aceites esenciales en su tronco, o sea, en la madera del árbol y en las hojas del árbol. Tienen como muchos aceites esenciales. Y usted lo puede notar en el laurel. Cuando usted está cocinando y bota las hojas del laurel, usted lo que está tratando de extraer en esa cocción son los aceites esenciales que vienen dentro de esa hoja. Y miren que ese aceite esencial tiene sabor. Le genera un sabor y un aroma a los platos. Entonces digamos que todos los de esta familia, dentro de sus hojas y en sus troncos, tienen como varios aceites esenciales. También uno va a encontrar que en esta familia tienen hojas duras, como coriáceas, como parecen cuero. Entonces esas hojas que tienen aceites esenciales también digamos que se caracterizan los de esta familia porque son duras. Pero más allá de eso, hay una cosa que los ubica a todos en la misma familia y es una cosa que es bastante compleja, pero lo vamos a tratar de entender. Vamos a ir despacio, pero yo sé que ustedes allá donde me estén escuchando van a empezar a imaginar ese asunto. Y para entenderlo yo creo que vamos a extrapolar esto al ser humano un poquito. Entonces básicamente nosotros, los seres humanos, pues nos tenemos que reproducir porque es una de las características de la biología. O sea, de las funciones vitales de la biología es que los seres vivos se reproduzcan para dejar descendencia. ¿Y cuál es la finalidad, uno pensaría, de dejar descendencia? Pues que en últimas uno se muere, pero como que su flujo génico queda viviendo en el hijo, y en el nieto, y en toda la generación que está ahí. Para que nosotros tengamos un hijo, pues tenemos que hacer una reproducción que es de tipo sexual. Es decir, pasar el espermatozoide del hombre, que viene con una característica hereditaria, con unos genes, y meterlo al óvulo de la mujer para que entre los dos sumados complementen un nuevo individuo. A eso lo llamamos reproducción sexual. Y mire que es interesante que la reproducción sexual lo que hace es tener un individuo que es mucho más fuerte. O sea, el nuevo hijo va a quedar con las características poderosas de la mamá y con las características poderosas del papá para enfrentar pues, un ambiente que es bastante adverso. Y después de que quede ese ovulito como fecundado, pues vamos a esperar 9 meses y se van a empezar a dar una reproducción de tipo asexual. Es decir, de una célula se reproduce otra, y así sucesivamente. Ahí ya no va a haber ningún cambio, sino que solamente de una célula se van a reproducir muchas más hasta formar un nuevo individuo. Forma el sistema nervioso, cabecita, corazón y forma un nuevo bebé. Eso es como el estándar. Entonces tenemos una reproducción sexual y tenemos una reproducción asexual. En las plantas pasa exactamente lo mismo, pero ya el órgano reproductor pues no es como en nosotros, que está separado, sino que en muchas plantas, y en algunas sí está separado, pero en muchas plantas vamos a tener el órgano reproductor mezclado, o sea, en un solo órgano. Y ese órgano se llama la flor. Y no es en todas las plantas, sino que solo hay un grupo de plantas que son plantas con flores. Seguramente en este canal, cuando hablemos de un alimento que de pronto viene o venga de plantas que no son con flores, pues vamos a hablar de él. Pero entonces, de las plantas hay un grupo que es muy grande que tienen flores. Y esas plantas que tienen flores, pues lo que van a tener en la flor es el órgano reproductor, generalmente masculino y femenino en la misma flor, o en algunas ocasiones el órgano masculino en una flor y el órgano femenino en otra flor. El órgano masculino se le denomina estambre. Y la idea no es que se aprenda todo esto, pero pues el estambre es como un hilito que queda alrededor de la flor. Si usted coge una flor y la mira alrededor, va a ver como un filamento delgadito, como con una cúpula que se llama androceo. A esos dos se llama estambre. Ese androceo va a generar un polen, o sea, es como una similitud al espermatozoide.
Y por el otro lado tenemos el tubo polínico, que se llama el estigma en la flor. Y el estigma es también muy parecido como a todo el órgano reproductor femenino, desde la vagina hacia arriba, pues porque también hacia el útero, porque también es como trompa de falopio, pues también pasa algo así, como que es un conducto por donde va a entrar el polen hasta en algún punto llegar a coger el óvulo. Entonces digamos que el polen llega y como que se mezcla ya con el óvulo y forma, a grandes rasgos, ¿no? Esto es mucho más complejo, y forma un nuevo ser, que ese nuevo ser va a quedar embebido en un fruto, que es lo que nosotros conocemos como aguacate, cuando tenemos el aguacate, ese es el fruto, y el fruto se está dado ahí como para proteger al nuevo germen y poderlo dispersar de en algún lado. La característica de esta familia es que cuando los estambres o los que son masculinos están fértiles, ellos van a ubicarse, van a ser 9, cuando están fértiles van a ser 9 y se van a agrupar en grupitos de 3. Es como una característica que tiene esa familia. Es algo complejo, pero para que lo entendamos. Pero lo que yo quiero que entiendan acá, básicamente, es que del androceo, o sea, del filamento, el estambre masculino, y vamos a hablar siempre de eso, estambre, no se olvide, estambre para hombre, estigma para mujer. Entonces, del estambre va a salir un polen que es como el espermatozoide, que se va a desplazar de un árbol, de una especie de árbol, a otra especie de árbol. Puede ser muy lejos y lo pueden ayudar los animales. Entonces, en procesos, animales llevan el polen de un lugar a otro, también lo lleva el viento, también a veces lo lleva el agua. Pero lo que van a hacer es que ellos van a buscar una estrategia para llevar ese polen hacia un tubo polínico. Y ahí va, cuando pues digamos que sea el proceso de polinización o fecundación como tal, pues se va a producir un nuevo ser, pero ese ser todavía no se ha desarrollado, sino que se convierte en fruto para algún día caer a la tierra y poder volver a nacer y poder volver a germinar en una nueva plantica de aguacate en este caso. En el caso del aguacate, hay una cosa que se llama floración dicogámica. ¿Qué es lo que pasa? Que como el órgano reproductor masculino y femenino están en la misma planta, pues la idea no es que se autofecunden, o sea, no es que de un polen que en la misma flor, o sea, en la misma especie, el polen en la misma especie que pues como en el tubo polínico de la misma especie. O sea, la idea no es que haya una autofecundación, no, un yo con yo, no, eso no. Sino que la idea es que el polen de una flor pues caiga por allá en el polen, por allá a 500 metros, a 1 kilómetro de otra planta, de la misma especie pero de otra planta, para que haya esa variabilidad genética. Entonces, en el aguacate lo que hay es una floración dicogámica. ¿Qué quiere decir? Que primero madura uno, que es la mujer, el tubo polínico, el estigma, y después maduran los estambres, y así, hay un ciclo. Entonces, como que no maduran al mismo tiempo para evitar esa autofecundación y que puedan fecundar en otro lado. Espero que acá hayan entendido. Yo sé que es un poco complejo, pero lo vamos a ir trabajando. Por el momento, quédense usted en que hay como una parte masculina que es el estambre, y lo puede ver en cualquier flor. Coja una flor por ahí en la calle cuando la vea y usted trate de adivinar. Cuando vea el filamentico, usted dice, es la parte masculina. Y cuando vea el tubo polínico, usted dice, ve, pues esa es la parte femenina. Por ahí va a entrar la fecundación de la planta. Y cuando fecunda, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar un fruto. Y usted dirá, bueno, ¿y ese fruto para qué? O sea, una planta, todo ese desgaste, y va a formar todo ese fruto que es tan rico para todos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué la planta hace todo eso? Entonces, si uno mira un aguacate, lo que usted se come, un aguacate básico. Entonces, todos hemos comido aguacate, todos hemos comido palta, todos hemos comido abocado. Son diferentes nombres en diferentes idiomas para el mismo producto. Cuando yo tengo un aguacate y usted mira la parte externa, que es la cáscara, usted va a decir, esa parte externa es el exocarpo. La parte de la pulpa, la que yo me como, lo que me gusta a mí, es el mesocarpo. Y una parte muy delgadita que va a estar pegado a la semilla es el endocarpo. A todo eso se le llama pericarpo. Pero vamos a decir que eso es la pulpa, para que usted no se confunda. Entonces tenemos la pulpa. La pulpa está compuesta de millones de células también. Están compuestos millones y millones de células. Y por dentro de esa pulpa tenemos una semilla. La semilla va a tener como dos cotiledones, que son como dos estructuras que van a venir con nutrientes para el nuevo bebé, y por allá por dentro va a haber un germen. Ese germen es el nuevo hijo, o sea, el que pues mire cómo está protegido. O sea, que la planta lo protege primero con la semilla, con los dos cotiledones, protege el germen, pero no le basta con eso, sino que ya dice, no, también lo va a proteger con esa pulpa. Y después le pone una cáscara. Entonces dice, posible que así no. Porque ese es el cuidado que da la mamá aguacatica al hijo aguacatico. Ese es el cuidado que le puede dar.
Pero uno se preguntará, pero venga, ese fruto que es tan rico, ¿por qué es tan rico? ¿Por qué es tan nutritivo? O sea, ¿por qué el aguacate, en últimas, esa pulpa es grasa y es nutritiva y tiene como tantos nutrientes? Pues la cuestión acá es que tiene tantos nutrientes y es tan nutritiva porque es una estrategia doble. O sea, la planta juega con nosotros los animales. Entonces la planta lo que hace en un primer momento es tener, y todos han visto un aguacate verde, que está verde, que no se puede consumir todavía. ¿Cómo es el aguacate verde cuando está verde? Pues un aguacate que está duro, que uno lo ve y parece una piedra. Y aparte, si yo cogiera y pudiera comerme esa piedra, pues voy a coger una cosa que es muy amarga y que es muy fea, que no va a poder comer. Entonces la planta lo que hace es eso. Al principio dice, aquí no, nadie me toca el aguacate, y esa es mi protección, hasta que no haya madurado, hasta que no esté maduro. Y con el tiempo pasa y empieza a madurar, y esa es otra estrategia. Entonces la planta dice, bueno, cuando madure, pues lo que yo voy a esperar es que algún animal venga y se coma eso para que lleve mi semilla por allá lejos. O sea, pero usted dirá, pero ¿qué animal se come un aguacate entero? Pues ahorita no, ahorita ya no. Ahorita nosotros nos comemos eso y pues la pepa no nos importa. Pero hace 400 mil años que había una relación de cuando empezó como toda la historia del aguacate. La familia es mucho más vieja, por ahí unos 15 años, 15 millones de años atrás, la familia toda. Pero el aguacate como hace unos 400 mil años, y eso concuerda con esos animales que eran gigantes como el mamut, como el diente de sable, como toda esa época que habían esos animales gigantes, pues ellos sí podían consumir todo ese fruto del aguacate. Entonces aprovechaban eso y después en sus excrementos botaban la semilla por allá re lejos. Entonces lo que hacía el aguacate era que así él podía dispersar su semilla, o sea, mandar sus hijos por allá lejos para que empezaran a colonizar nuevos lugares. Entonces digamos que esa es la importancia. Pero nosotros ahorita ya ha cambiado, pues digamos hay como una cultivo artificial, lo cultivamos, lo trabajamos, pero nosotros seguimos aprovechando esa pulpa que en biología se llama pericarpo, pero que el pericarpo es la cáscara, la pulpa y la cascarita de la pepa, de lo que conocemos como la pepa. Se llama mesocarpo a lo que nosotros comemos. Y ese mesocarpo está compuesto de muchísimas células que son muy nutritivas. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, básicamente, dentro de esas células van a haber unas enzimas. Entonces, cuando pero ¿qué es una enzima? Entonces, generalmente, dentro de una célula hay los proteínas, lípidos, carbohidratos. De hecho, en el aguacate hay mucho lípido, las células son muy lipídicas porque el aguacate genera muchas grasas. Las grasas nos sirven para estructurar el cuerpo, pero también las grasas nos van a servir a nosotros para darnos energía y también como una forma de soporte estructural de nuestro cuerpo. Y obviamente casi todas las células están compuestas de lípidos. O sea, todas las macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas son muy útiles. Las más útiles son las proteínas. Las proteínas cumplen funciones muy importantes como esta de ser una enzima. Y usted dirá, no, pero no entiendo qué es una enzima. ¿Qué es una enzima? Entonces yo le pongo un ejemplo acá, más o menos, a ver, para que miremos si lo entiende acá. Usted piensa en un papel, allá en donde está, un papel. El papel en este momento, aunque usted no lo vea, está reaccionando con el oxígeno, que es la molécula que usted respira. Cuando usted respira, usted toma aire, usted está adquiriendo oxígeno. Ese oxígeno es bien reactivo. Y en este momento, si usted tiene una hoja de papel por ahí cercana a usted, hay una reacción que se está tratando de dar. O sea, que el oxígeno está tratando de hacer una reacción con la hoja de papel. Pero eso no va a pasar nunca. Es muy lenta. O sea, para que un papel se degrade se va a demorar mucho tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa si uno coge y le prende con un encendedor fuego? Ve que la reacción se acelera, aumenta su velocidad. Aunque no es lo mismo, las enzimas trabajan de manera muy parecida. Lo que hace una enzima básicamente es aumentar una reacción química. O sea, como decir, esa reacción no se da, pues yo la hago más rápido. Y entonces resulta que acontece que, digamos que o sea, como que una enzima es una proteína que ataca un sustrato y hace que pase algo, que sea una reacción muy rápida. Dentro de muchos alimentos, y eso se vino a estudiar mucho después, hay lo que se llama una enzima polifenol oxidasa. Y es una enzima que muchos alimentos, como por ejemplo el café, como por ejemplo el té, como por ejemplo la papa, como por ejemplo la manzana, como por ejemplo el aguacate,
lo han adquirido a través del proceso evolutivo y es un sistema de defensa. Es una enzima que está hecha para que cuando rompan la célula, no nosotros, nosotros no nos afecta mucho, pero sí, por ejemplo, un herbívoro. O sea, por ejemplo, un herbívoro que vaya y trate de comerse el café, o que se vaya un herbívoro, cuando hablo de un herbívoro puede ser un insecto, que vaya a coger y a picar la papa, pues lo que hace es romper las células. Y la enzima polifenol oxidasa es una enzima de defensa, está hecha como para defender ese proceso. ¿Cómo actúa esto? Dentro de la célula, a ver, vamos otra vez despacio. Imaginémonos una manzana. Cuando yo hablo de la manzana, toda esa pulpita blanca que yo tengo allá, que yo me voy a consumir, pues está compuesta de muchas células. Dentro de cada célula hay como un compartimiento donde hay unos compuestos que son fenólicos que tienen funciones de defensa, pero también tienen unas funciones específicas dentro de la célula. Sirven para algo ahí dentro de la célula. Por otro lado, en otro compartimiento tengo la PPO, que se llama polifenol oxidasa, que es una enzima. Y está ahí precisamente porque está esperando que alguien dañe la célula. O sea, ella dice como que a mí me hicieron para defender. Es como un ataque. Entonces, cuando alguien rompe una célula, cuando usted rompe una célula, es que usted rompió el aguacate y se lo va a comer, pues usted lo quiso romper fue un montón de células. Lo que va a hacer ella es que va a reaccionar con los compuestos fenólicos, como que se abren los dos compartimientos y salen los compuestos fenólicos por un lado y por otro lado sale el polifenol oxidasa. Y como es una enzima, va a reaccionar rápidamente con los compuestos fenólicos y se empieza a aumentar la reacción química. Esa reacción química forma quinonas y las quinonas son tóxicas. Es decir, que el animal está comiendo allá y el animal para de comer porque dice, uy, acá esto empezó a saber raro, sabe feo, ya no es tan funcional. Entonces digamos que como que ya no me funciona tanto. Se forman esas quinonas y después de formar esas quinonas vamos a formar o se forman en una cascada, en reacciones en cascada, se forman una cosa que se llaman melaninas. Y las melaninas, que son de color marrón, van a generar ese color pardeamiento, ese color que es marrón. Imagínense ese color marrón como si fuera una curita, como que la planta dice, no, estoy herida, entonces se pone una curita que es ese color marrón. Y eso es una barrera física, porque va a tener unas características diferentes de la materia, o sea, digamos que va a generar ese color marrón va a ser como una estructura ahí como fuerte, como si fuera un pegamento. Va a generar estructuras de sabor diferente, pero también va a generar una barrera física. Entonces, digamos, si el animal está comiendo o la célula queda expuesta al aire, pues como que va a ser su forma de curarse. Pero a nosotros no nos gusta eso porque eso se pone de color café. Eso no hace daño. Pero el alimento se ve feo porque el alimento, el guacamole que lo hicimos que es de color verde bonito, pues se va a empezar a colocar de color café. Y el oxígeno, para que se dé toda esa reacción, todo ese grupo de reacciones que están dándose ahí, se necesita también del oxígeno. Entonces el oxígeno como que va a intervenir en todo ese proceso, el oxígeno del aire, y también va a aumentar ese color café. Por eso es que cuando usted parte un alimento, parte una manzana y la deja ahí, pues usted va a ver que la manzana se va a empezar a colocar de color ¿qué? Amarillo. Eso no pasa nada, pero se coloca de color amarillo. Pero un aguacate también le pasa lo mismo. Cuando yo lo parto, pues empieza a colocar de color como parduzco, amarillo. Y eso se da porque eso se da como una oxidación. Y eso parte de la enzima polifenol oxidasa, que está en un compartimiento por si alguien rompe la célula o la daña, se mezcla con compuestos fenólicos y forma quinonas que son compuestos tóxicos y aparte de eso forma melaninas. Cuando digo compuestos tóxicos, sí forma compuestos tóxicos, pero pues a uno no le va a pasar nada, pero a un insecto que es mucho más pequeño posiblemente sí lo puede afectar, a un ácaro lo puede afectar. A nosotros no nos va a pasar nada, tendría que ser en muy grandes cantidades, pero sí forma esas melaninas que generan ese color como marrón o ese color como oscuro que tenemos ahí, que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Usted puede ver este podcast de dos maneras, o sea, puede escucharlo y yo trato de lo que diga acá pues se pueda representar usted con su mente, pero yo también estoy acá señalando constantemente en una presentación para que usted lo pueda ver. Estoy pasando acá. Entonces resulta que acontece que ese pardeamiento enzimático yo lo puedo bloquear. Si usted se pone a pensar allá de lo que estamos hablando y me ha entendido lo que yo estoy diciendo, y si no, tranquilo, que usted ve el próximo capítulo y cada vez su mente va empezando a entender, ¿cómo usted pararía todo ese proceso, toda esa cascada de reacciones que estamos viendo allá? Yo me vuelvo acá. ¿Cómo para que la polifenol oxidasa no se meta con el compuesto fenólico?
y que no convierta en quinonas y que no convierta en melaninas y que no genere ese color café. ¿Cómo yo evitaría ese color café? Pues básicamente, si yo inactivo la enzima, o sea, si de alguna manera yo no dejo que esa enzima trabaje, pues esa enzima nunca se va a meter con los compuestos fenólicos. Y esa reacción nunca se va a dar. Y entonces el color café no se va a dar y no se van a formar quinonas que son tóxicas y tampoco se van a formar melaninas que van a generar ese color marrón. Es decir, mi intención como humano, como ser humano, para evitar ese color amarillo que no es muy apreciado, es parar esa enzima, inactivarla. Y entonces resulta y acontece que en la cocina pues es importante porque una de las cosas que es importante en la cocina es la presentación. El diseño juega de la mano de una buena comida. Entender eso es importante porque, o de un buen restaurante, o sea, no solo es la experiencia de comer por nutrición, sino también la experiencia de comer por diseño y por arte, porque también digamos que todo eso, aparte de la nutrición, pues nutre el cuerpo, o nutre la mente, o en el caso de nosotros como seres humanos. Entonces básicamente yo tengo que buscar cómo parar esa enzima. Y una de las formas de parar esa enzima es que las enzimas trabajan como en una cierta cantidad de acidez. Hay sustancias que son ácidas, y no me voy a meter muy fuerte con ese tema porque nos confundimos. Hay sustancias que son ácidas como el jugo de limón, y hay sustancias que son básicas como por ejemplo la leche de magnesio. Entonces resulta que acontece que las enzimas trabajan a cierto como acidez. Como hay una escala que es de 0 a 14 y ella trabaja más o menos como en un pH de 6, 5, de 6 a 6,5 a 6,7 y después de eso ella se naturaliza. Como es una proteína, como que se rompen las estructuras moleculares de que está compuesta. Cuando hablo de estructuras moleculares estoy hablando de átomos que son muy pequeños, moléculas que están dentro de las células y son muy pequeñitas, pero como que se rompen, se desnaturalizan y se empiezan como a bloquear y a romper. Y cuando yo las rompo y las bloqueo, pues pierden su actividad. Y ellas son muy sensibles a los cambios de pH, concentración de acidez. Entonces, si yo le agrego jugo de limón al guacamole o le agrego jugo de limón al aguacate, pues voy a hacer eso, voy a hacer que esa enzima pare de trabajar y no se convierte en amarillo, o sea, va a perder ser amarillo. O sea que si yo tengo un guacamole y le aplico bastante jugo de limón, no se va a colocar amarillo, o no se va a colocar amarillo tan rápido, ¿no? Y hay más métodos. Entonces, por ejemplo, otro es el vacío. No dejar que el oxígeno haga contacto. Y eso se hace con máquinas, por ejemplo, al vacío. O sea, empacar, por ejemplo, un producto al vacío, lo que busca es que el oxígeno no haga contacto porque el oxígeno es como muy oxidante. Es decir, que el oxígeno tiende a dañar los alimentos rápidamente. Entonces, evitar que toque el alimento, el oxígeno, pues evita que pierda como su calidad o pierda su frescura. Por ejemplo, reacciones como la que se dan con la polifenol oxidasa sin oxígeno no se pueden dar. Entonces, digamos que no se genera ese pardeamiento. Otra cosa que baja como la velocidad de las reacciones es tener una temperatura baja. Entonces yo, por ejemplo, utilizo un refrigerador porque el refrigerador lo que hace es que como que hace que las reacciones sean mucho más lentas porque hace que las moléculas vayan mucho más despacio. Diferente que si lo dejo al calor donde la reacción es mucho más rápida. Y otra cosa que también se puede hacer es hacer un proceso térmico, o sea, desnaturalizar la enzima por calentarlo mucho. Pero pues eso no va a servir para el aguacate porque como vamos a calentar un aguacate. Pero hay algunas verduras que, por ejemplo, que les pasa lo mismo y se puede hacer como un blanqueo. Entonces lo que hace es que la textura y sabor fresco se pierden un poquito, y esa es la vaina de calentar o de blanquear un alimento, y entonces no se conservan como esa estructura y ese sabor normal o fresco que tenemos. Cada uno de estos métodos pues tiene como su problema, porque cuando yo hablo por ejemplo de aplicar limón, y uno dice, bueno, yo le aplico limón al aguacate y evito que se ponga amarillo. Pero también lo que pasa en este caso es que el aguacate también en sus células tiene como un pegamento, tiene proteínas y tiene como un pegamento que se llaman pectinas. Y cuando yo le pongo limón lo que hago es que también destruyo un poco esas pectinas que están adosando, que están empaquetando las células. Entonces lo que hago cuando pasa eso es que yo lo que tiendo a hacer es perder como la calidad del producto cuando le aplico mucho limón. Entonces digamos que para el aguacate entero no funcionaría, pero digamos que para guacamole sí funciona. Por otro lado, tengo limón, como ya estamos viendo, entonces el limón, ahí está mostrando la imagen de que a veces sí funciona.
Y esos mitos de que hablamos, por ejemplo, de que, bueno, a mí me dijeron que si mi abuelita me dijo que si yo dejo la pepa en el guacamole no le pasa nada. Es mentira porque ya se está dando cuenta usted de dónde viene ese proceso que se pone amarillo y que se pone feo, usted ya lo está entendiendo. Y no tiene nada que ver con la pepa. O sea, la pepa es aparte de todo eso. Eso tiene que ver con las células que están dentro del aguacate y están dentro de la pulpa. Y la pepa, no porque esté cerquita, la pepa va a tener alguna influencia sobre las células. La célula se rompió y esa reacción se da naturalmente. Entonces la pepa no tiene nada que ver ahí. Hay personas que piensan que si dejan la pepa en agua y el aguacate en la nevera de otra manera, pues que no se pone amarillo. Pero tampoco, ninguna de esas cosas se puede comprobar. Si uno lo hiciera varias veces, uno va a ver que no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar es mantenerlo refrigerado. Lo que se va a funcionar es empacarlo al vacío, pero empacar al vacío un aguacate no vale la pena. Lo que vale la pena es comérselo lo más rápido posible, porque la mejor protección que tiene un aguacate, ¿saben cuál es? Su cáscara, su propia cáscara. Entonces, cuando tengo un aguacate y lo abro, vamos a tener un tiempo de vida útil. Pero si usted quiere alargarlo, pues puede ponerlo en el refrigerador, ponerlo dentro de vinipel, tratar de, usted ya entiende acá que su función es que no toque el oxígeno, su función también acá es que no se, esa enzima polifenol no se haga tanto, entonces se pone un poquito amarilla la parte externa, pero no va a pasar nada. Pero lo importante acá es que usted entienda lo que está pasando y el proceso. Y usted ya entiende en este momento, como resumen total, que ese proceso, que eso que se da, se da porque la pulpa que yo me estoy comiendo está compuesta de células. Y que esas células que yo tengo, están compuestas de compuestos fenólicos, por un lado, como en un compartimiento, y una enzima que se llama polifenol oxidasa, que va a tratar de que cuando yo corto la célula van a entrar en contacto, van a formar quinonas que son tóxicas y van a formar melaninas que generan un color marrón. Es una barrera física. Es decir, usted ya sabe en este momento, si usted le pregunta por qué se pone amarillo un alimento, usted dice porque hay una enzima que se llama polifenol oxidasa, y no importa que no se acuerde, entonces usted dice porque hay una enzima que reacciona con otros compuestos X por allá y forma unas melaninas que forman ese color. Y ese color es como si fuera una defensita, como si fuera la cicatriz de la planta, piénselo así, es como la cicatriz de la planta. Y eso no solo se da en el aguacate, se da también, por ejemplo, en la papa, se da en la manzana, se da en el café, se da en el té, pero en el café y en el té nosotros lo utilizamos para beneficio de nosotros, para generar algunos sabores que nos interesan de ese pardeamiento. También entendimos de dónde viene ese aguacate y vimos que eso viene de un proceso de fecundación en la flor y que cuando se fecunda se genera ese nuevo fruto que lo que va a hacer es proteger la semilla que está allá adentro y que lo que yo me como es una cosa que hizo la naturaleza por millones de años. ¿Para quién? Para su bebé, para proteger a su hijo. Entonces está lleno de nutrientes, por eso es que también me va a nutrir a mí. Y también entendimos que el aguacate viene de una familia que se llama familia Lauraceae, y donde viene el laurel y viene la canela, y que ellos tienen muchos aceites esenciales. Entonces, cuando usted use el laurel, usted se va a acordar que es de la misma familia del aguacate. Y ya entendiendo eso, usted entiende que también tiene unos aceites esenciales. Y entendimos un poco de historia también y el hecho de que ese aguacate Hass algún momento de la vida se patentó en California en 1935 y que ayudó a la propagación o a la exportación de ese aguacate como producto comercial. Y que básicamente inició todo su camino en los indígenas aztecas y donde hasta hoy se ha nombrado, o sea, los nombres de los aztecas vienen dados hasta ahí. Entonces con esto hemos terminado. No sin antes decirle que el aguacate, para no hablar tanto de nutrición, es una fuente vital de lípidos. Los lípidos son grasas. Hay grasas buenas, hay grasas no tan buenas, pero las grasas son fundamentales. No se dejen creer que las grasas son muy malas, porque las grasas forman parte de su cuerpo. Y si yo les dije a ustedes que todos estamos compuestos de células, hay algo que está compuesto de lípidos, que son la pared de la célula. O sea, la membrana celular de la célula, lo que rodea una célula, está hecho de un tipo de lípidos que se llaman fosfolípidos. O sea que los lípidos son importantes para estructurar nuestro cuerpo. Entonces con esto hemos terminado y nos vemos la próxima clase con otro problema raro de esto. Yo le invito a que usted pues me dé un me gusta, porfa, para que me ayude a difundir esta vaina, que pregunte lo que quiera preguntar,
cosas que usted vea, que usted piense que en su casa le están pasando en la cocina y miramos cómo respondemos esa vaina. Yo no sé todo, no me las sé todas, obviamente, soy solamente un profesor, pero me dedico a estudiar esto, me parece interesante este tema y espero que usted haya así. Lo que yo sí entiendo es que cuando relacionamos la ciencia con la cocina, usted va a ser o mejor cocinero o va a entender más de ciencia y va a dejar de creer tanto mito que a veces le sale por internet, cosas que no son tan reales. Así que nos vemos, muchas gracias por estar acá y hasta la próxima.